en esta ocasión tenemos la Parashá de Beshalach para poder introducirnos en sus mensajes y obviamente en el trasfondo que tiene la Parashá y los mensajes de la Parashá. Esta clase en especial la vamos a dedicar al Ilui Nishma, de las almas de los soldados que murieron ayer en Gaza. Hasta el momento se sabe de 24 soldados. No se sabe el nombre de todos, no se sabe, no se conoce aún, me imagino, porque tienen que avisar a las familias. El sacrificio que ellos han hecho es algo que en este mundo no tiene ningún tipo de ejemplo parecido. Han arriesgado su vida por nosotros y han muerto luchando por nosotros, para que podamos estar aquí ahora nosotros estudiando y para que podamos continuar con nuestras vidas. Ellos y otros más en esta guerra han entregado su sangre para que la sangre nuestra siga dentro de nuestros cuerpos. Obviamente, como dije, estos actos de heroísmo no tienen ningún parangón y no hay nada en este mundo que se parezca a lo que ellos han hecho. Por lo tanto, le pedimos al Creador del mundo, Creador de todas las almas, que los reciba estas almas que han muerto, santificando el nombre de Dios, de la Torá y de la tierra de Israel. Que Be'ezrat Hashem no conozcamos de más dolores ni de más tragedias como las que hemos escuchado. Y Akadosh Baruj Hu haga que nuestros soldados vuelvan y que vuelvan sanos de cuerpo y alma, así como los rehenes y así como todo el pueblo judío, cada uno en lo que necesita. Aquellos que necesitan salvación, aquellos que necesitan refuá, curación, aquellos que están heridos y aquellos obviamente que están enfermos. Pedimos por todos ellos y constantemente en Tehilim, en clase, debemos tratar de conectarnos con las cosas que son realmente importantes. En estos momentos, la vida particular de cada uno no es importante. Lo importante es la conexión con Hashem Yitbaraj, la conexión con la Torá, con el estudio, con la lectura de Tehilim, con lo espiritual. Eso es lo único importante en este momento frente al sacrificio que han hecho nuestros soldados. Que Akadosh Baruj Hu los proteja y nos proteja a todos. En la parashá esta de Beshalach tenemos varios mensajes. ¿Bien? El primero de todo, obviamente, es la salida del pueblo judío de Egipto, que ya la habíamos estudiado al final de la parashá anterior, y en este momento nos encontramos ante una disyuntiva que tiene Hashem, entre comillas, que lleva a preparar un camino, preparar una forma de poder enfrentar el desierto por donde ellos tienen que transitar. Y así es como dice el primer pasuk de la parasha. El pasuk dice, Vaihi beshalach paro, y fue cuando los envió el faraón, Etaam, al pueblo, Belon aham Elokim derech eretz Pelishtim, y no los condujo a ellos, o sea, a Israel, a Hashem, por el camino de la tierra de los Pelishtim. Kikarobhu, porque esta tierra es cercana, Kiamar, porque dijo Hashem, o sea, es como si nos quiere informar la Torá cuál fue el pensamiento detrás del lugar donde ellos tienen que caminar. Amar Elohim peni enahem ha'am berotam milchama, porque puede ser que tengan temor ellos cuando vean guerras. Beshabu Mitzrayma, y quieran volver a Egipto. Esta situación de un temor ante una guerra que podría enfrentar al pueblo
es algo que nosotros vamos a ver de Macbil, o sea, en forma paralela también cuando Am Israel están frente al mar de las Cañas o el Mar Rojo, como lo llaman, y allí también se encuentran ante una disyuntiva. Por un lado están los ejércitos de Egipto, por el otro lado está el mar. Y ahí también hay un etgar, un desafío que Am Israel tienen que enfrentar, de la misma manera que lo tienen que enfrentar acá. Allá, en el caso del mar, que justamente la parashá esta se suele llamar también parashat Shirah, o sea, la parashá que habla justamente de la canción que cantaron después de haber cruzado el mar. Allá, en el caso del mar, ocurre un milagro. Bien, ocurre un milagro y el mar se abre, Israel ingresa, los ejércitos del faraón lo persiguen y mueren finalmente en el mar, como nosotros conocemos la historia. Entonces, allá, en el caso del mar, hay un milagro y por tanto la situación allá se la extiende hasta el final, o sea, hasta el punto en que tienen al mar por un lado y a los ejércitos del faraón por otro. En cambio, acá hay un lejatjila, o sea, acá hay una situación a priori, que es por dónde dirigir a Am Israel. Si lo vamos a dirigir por el camino de los Plishtim, el camino de los Plishtim es la franja de Gaza, ¿bien? Que es el camino por el cual se llega desde Mitzrayim, se va desde Egipto a Eret Israel, es el camino más corto, y de allí se continúa por toda la costa y es el camino que lleva a Siria, es el camino que lleva a Europa, o sea, a través de Turquía a Europa, es el camino que lleva también a Irak y a Irán, etcétera. O sea, a través de esta franja, que es la franja de Gaza, donde vivían los Plishtim, este es el corredor por donde pasan las personas que van desde África a Asia y Europa. ¿Bien? O sea, y desde ese punto de vista es estratégico. Y también el más corto, obviamente, y el mejor acondicionado también para poder viajar en caravanas. Sin embargo, acá Akadosh Baruj Hu ya supone que hay o sea, sabe que hay una esencia muy particular del pueblo que ha salido de Egipto, que es el hecho que todavía tienen mentalidad de esclavos. Y como todavía tienen mentalidad de gente que había sido esclavizada de las formas en que él fueron, entonces es muy difícil que ellos puedan optar por una decisión o enfrentarse a una decisión o a una posible decisión que los asuste y van inmediatamente a querer volver, querer retornar. Es la mentalidad del esclavo. El esclavo es aquella persona que su vida se ha construido a partir de un amo que decide lo que él tiene que hacer. Y como es así, es muy difícil salir de ese esquema y cuando sale de ese esquema y tiene que tomar decisiones propias, generalmente trata de volver al esquema anterior para no tener que decidir y aceptar lo que otros van a decidir por él. Eso se da acá y también se da en el cruce del mar. Cuando llega el ejército del faraón, los hebreos están muy asustados justamente por eso, ¿no? Hasta tal punto que ahí van a decir, ¿por qué Moshe los trajo a morir en el desierto? ¿Acaso no hay tumbas en Egipto? Después de las plagas y después de todo, después de la muerte de los primogénitos, todavía están con Ta'anot, porque es la mentalidad del esclavo, ¿no? Entonces, acá Akadosh Baruj Hu no quiere que ellos vayan por un camino donde van a haber guerra. Y eso los puede asustar y hacer que vuelvan a Egipto. Y ahí es muy difícil poder construir nuevamente algo. Entonces, en este momento, el Ejatjila a priori está buscando un camino que sea el más fácil para ellos, a pesar que no es el más corto, pero el más fácil para poder enfrentar la mentalidad del pueblo que acaba de salir de Egipto. Ese es el punto por qué no van por la franja de Gaza, sino que se van hacia el sur, o sea, van hacia el desierto del Sinaí, y esto quiere decir también que tienen que rodear el mar de los juncos, el Yam Suf, que es conocido como el Mar Rojo. Este es el plan. Y esto es lo que ellos realizan. Y comienzan a caminar hacia el desierto y se van a encontrar precisamente con el mar. Y así es como dice el Pasuk, estoy en el Perek 13, en el capítulo 13, en el versículo 18, la Torá dice así,
Vayasef Elohim et ha'am, y condujo a Hashem al pueblo, Derech HaMidbar, por el camino del desierto, Yam Suf, por el camino del desierto, que es el camino del mar de las cañas. Va Hamushim alu bene Israel me'eretz Mitzrayim. Y Hamushim tiene varias explicaciones que quiero centrarme también en esto. Subieron, porque a Eretz Israel siempre se sube, los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué significa Hamushim? Hamush en hebreo significa una quinta parte. ¿Bien? Hamush es una quinta parte de algo. Es por eso que ustedes deben haber escuchado que a cada uno de los libros de la Torá se los conoce como Humash, porque es una quinta parte de la Torá. Entonces está el Humash Bereshit, la quinta parte de la Torá, que es Bereshit, y así cada uno. Ahora estamos en la segunda quinta parte, que es el Humash Shemot. Y dice acá la Torá que ellos suben Hamushim, o sea, suben una quinta parte. ¿Qué quiere decir esto? Rashi nos explica las siguientes explicaciones sobre las que yo quiero extenderme un poquito más en esta clase. Dice, en Hamushim, dice Rashi, en Hamushim, Ela Mezuyanim. La primera explicación que Rashi da, que no es la explicación más simple, podríamos esperar una quinta parte, quiere decir que de todo el pueblo judío que había en Egipto, una quinta parte subió, una quinta parte salieron. Eso sería la explicación como más simple. Sin embargo, Rashi va acá a la interpretación de la palabra Hamushim desde otro significado que también tiene, no es que no lo tenga, lo tiene, que es armados, o sea, con armas. ¿Bien? Hamush también significa armado, una persona que tiene armas encima. Y Hamushim son personas armadas. De ahí viene la expresión Tahmoshet, que en municiones. Y ustedes seguro deben conocer que en Jerusalén hay una colina que se llama Givat Tahmoshet, la colina de las municiones, que era un antiguo enclave jordano que estaba allí después de la guerra de... Primero era inglés, después cayó en manos de los jordanos, después la guerra de la independencia, y estuvo allí hasta la guerra de los 6 días, donde fue conquistado por el ejército israelí, y hoy día es parte de una de las Tajanot, de una de las estaciones del el tren metropolitano que existe aquí en Jerusalén. Y los días en que eso era la frontera, eso era prácticamente la frontera de la ciudad, esos días ya quedaron tan en la historia, tan atrás, que las personas no los, ni siquiera ya lo recuerdan. A muchos ya ni siquiera lo recuerdan. Algunos obviamente sí recuerdan lo que ocurrió allí, y aquellos que llegaron después probablemente ni siquiera se enteraron que ese lugar era la frontera. Ahí estaba un enclave jordano. Los jordanos estaban en esa colina, y judío que caminaba por las calles que hoy día son de Ramat Eshkol y Shmuel Anabí, entonces le apuntaban con un rifle y lo mataban. Todo eso se acabó, Baruch Hashem. Y ahora tenemos allí una estación del tren metropolitano. Entonces, Hamushim significa armados, Tahmoshet, que es municiones, o sea, las armas, ¿no? Esa es la primera explicación que Rashi da. Después quiero explicar un poco más por qué Rashi quiere enseñarnos esto. Después dice el mismo Rashi, dice, le fiche esevan bamidvar, por cuanto que los va a llevar ahora hacia el desierto, garam lachen shealu hamushim. Debido a que tenían que caminar por el midbar, por el desierto, y no por la costa, o sea, no por el camino de los Filistín en la franja de Gaza, sino que tenía que irse al desierto, es por eso que Hashem quiso que salieran armados, con armas. She'ilu allá derech Hishuv, porque si los hubiese llevado por un lugar donde habían asentamientos, lo hayu mehumashim lahen kol ma shetzrechim. No tendrían que haber estado tan armados. Ela que Adam sheober mi makom le makom, como una persona que pasa de un lugar a otro lugar, ubedato liknot shan ma sheitztarech, y con la intención de comprar allí lo que necesita. Abal, que Shehu Poresh la mitbar, sin embargo, cuando él va hacia el desierto, Sarich lezamen kolatzorech, necesita llevar sobre sí
todo el tzorech, todo lo necesario. Ok, entonces acá nos encontramos con una idea que es bastante importante tenerla presente. Yo ya les dije, mehumash significa armado con armas, pero tiene otro sentido. Ya les hemos estudiado dos al menos, que uno es la quinta parte, segundo es tener armas, que ya va a ser mencionado, Rashi lo va a traer, pero hay otro sentido más que tiene la palabra mehumash o hamush, que es con provisiones, o sea, aprovisionado, con comida. Y de la palabra mezuyanim, de la palabra mazón. Mazón quiere decir comida, como el Birkat Amazon, mezonot, que son comidas. Entonces también esta expresión hamushim significa aprovisionados, con provisiones. Y esta es la idea que Rashi nos quiere enseñar en esta parte de la explicación precisamente de la palabra hamush. Y después dice, Katuv ze lo nichtav ki im lesaber et haozen. Y este pasuk fue escrito para que podamos entender lo que estaba ocurriendo. Shelo titma, para que no digamos במלחמת עמלק ובמלחמת סיחון ואוג, מידיan ומהיכן היו לכן כלי זין. Y también trae acá Rashi la otra opinión, que es la tercera definición de Hamush, que es armado, para que no digamos después, cuando tuvieron que luchar en contra de Amalek, que no sé, después de que cruzaron el Yansuf, lucharon en contra de Amalek, y al final de los 40 años lucharon en contra de Sihón y Og, para que no vayamos a preguntar de dónde ellos tienen armas, de dónde ellos tienen armas, Shekú Israel le fijare, porque está escrito ahí que mataron a sus enemigos por la espada. Entonces, ¿dónde tenían armas? Aquí está escrito que Hamushim significa otro tipo de provisiones, no solo comida, sino provisiones, armas, armados. Vejen Huomer, Beatenta Aboru Hamushim. Ustedes van a pasar armados como está escrito en Yoshua. O sea que armas también tenían. Y hay otra explicación de la palabra Hamush como Zariz. Zariz Akabaná, diligente, rápidamente, o sea que salieron muy rápidamente. Y finalmente Rashi dice de Barajero, otra explicación, Hamushim Echad mi Hamisha Yatsu Be'arba'a Halakin Metu Beshloshet Yemei Afela. Y la última explicación que Rashi trae es precisamente la primera que yo les había mencionado, que es la quinta parte. O sea que de todos los hebreos que vi en Egipto, una quinta parte salió. Entonces, para resumir, el Rashi este que acabamos de estudiar, tenemos en total 4 definiciones de qué significa Hamushim. Número 1, yo voy a ir desde de la última en adelante porque me interesa que captemos más el Pshat primero y después ingresemos más en las Midrashim, en las explicaciones del Midrash. Hamush significa una quinta parte, número 1. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de todos los hebreos que había en Egipto, una quinta parte salió. Número 1. Hamush también significa con provisiones. Una persona que tiene en sí provisiones que pueden ser de dos tipos. Pueden ser alimentos, y mazón, o pueden ser armas, kli zain. Y también esto se entiende de Hamushim. Y además trae Rashi que también, según el Targum, la palabra Hamushim significa mezarzim, o sea, apurados, rápidamente, de zrizin, zrizut, la midá que trae en el Mesirat Yesharim Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, que no sea agilidad, con agilidad. O sea, 4 explicaciones. Y quería ingresar un poco en esto, desarrollar el tema este de las 4 explicaciones de cómo Israel sale de Egipto. Y esto es muy importante por varios motivos que quería comentarles. No olvidemos que la palabra Hamush, de la que estamos hablando, es la característica a través de la cual Israel sale de Egipto. O sea, Israel sale de Egipto Hamush. Y esto se puede interpretar, como dijimos, de 4 maneras distintas. Lo repito para que quede bien claro. Una quinta parte con provisiones que pueden ser comida o armas, o sea, ahí tenemos 2
3 explicaciones más, aprovisionado de comida y armado. Sería 3. Y finalmente la cuarta, que es rápida. ¿Ok? Esas son las explicaciones de la palabra Hamush. Akshav, la pregunta que tenemos que hacernos, y esto es que la forma en que Rashi estudia. Cuando Rashi trae una explicación y la escribe, nosotros así estudiamos el Humash, con lo que él explica. Pero muchas veces esa explicación de Rashi es una entre 4 o entre varias explicaciones que el Midrash estudió, en sus libros, ¿no? Sin embargo, Rashi escribe solo una. Entonces, simple, ¿no? Él estudió el Midrash y vio que la más cercana al Pshat, a la explicación simple de lo que está escrito acá, es esa explicación y por eso esa él trae. A veces Rashi trae 2 explicaciones del Midrash, entre varias o entre 2 que el Midrash ha traído. ¿Y esto por qué? Porque una complementa a la otra, ¿no? Con esta se mira el tema de una perspectiva y con la otra se mira el tema de otra perspectiva. Okay. Pero es muy raro, es muy extraño que Rashi traiga 4 explicaciones sobre el significado de una palabra. ¿Bien? Eso ya es un poco más complejo, en especial porque 2 de estas explicaciones no le podemos encontrar algo que pueda combinar con las otras 2. ¿Mejor? El hecho que estén aprovisionados está bien, podemos entender armas o alimento. Muy bien, son 2 explicaciones que se combinan. Unas salieron aprovisionados con comida y otras salieron aprovisionados con armas. Ambas las podemos combinar, cada uno por motivos distintos, pero se combinan. Pero el hecho que haya salido una quinta parte o el hecho que hayan salido rápido, no sabemos cómo esto, o simplemente, o sea, sí hay que tratar de estudiar, cómo esto se engarza, cómo esto ingresa precisamente con los otros 2 explicaciones que es de la comida y de las armas. Entonces, hay acá un tema, que este es un tema que Rashi lo alude, lo trae acá, pero que va a ser importante que nosotros lo conozcamos para entender precisamente qué es lo que comienza aquí. Am Israel salen de Egipto después de haber castigado a Egipto con las plagas, con la muerte del primogénito, y ahora están enfrentados a un desierto grande, inhóspito, sin Ishuv, o sea, sin lugares donde viva gente, como ya escuchamos. Y el desafío que tiene Israel al ingresar a un desierto así, es un desafío muy grande. En especial porque ellos vienen de una cultura donde todo lo técnico estaba decidido por otras personas. Ellos no habían tomado parte en las decisiones de las cosas básicas de su vida. Y de pronto necesitan sí tomar decisiones. Esto quiero que lo podamos comprender bien para poder entender qué es lo que está ocurriendo y qué significa este ingreso al desierto. Podemos tomar cualquier persona que haya vivido en cualquier lugar del mundo. ¿No? Podemos tomar a alguien que haya vivido en Argentina, alguien que haya vivido en Perú, en Panamá, en Venezuela, y preguntarle de forma bastante simple, ¿cuánto tú has participado en la toma de decisiones sobre tu vida real, allá donde tú vivías? ¿Bien? ¿Cuánto realmente han sido decisiones tuyas? Tú decidiste que las calles donde tú vives tenían ese ancho, tú decidiste cuáles son las formas de educación que recibiste cuando pequeño y la que si te quedas allá van a recibir tus hijos. Estamos hablando a nivel general. Tú decidiste, probablemente te van a decir no, hay un gobierno, hay un Estado,
hay un país, que ese país se maneja según unas características que en ellas nosotros simplemente tratamos en muchas veces, en lo mejor de los casos, de sobrevivir, ¿bien? O de mal vivir, porque ni siquiera es sobrevivir, es mal vivir muchas veces, ¿bien? Pero no tenemos posibilidad de tomar decisiones, no tenemos esas posibilidades, simplemente tenemos que obedecer, obedecer a aquel que dice que sabe y que es nuestro patrón. Ese es un presidente, es un ministro, es un héroe de la patria que vivió hace 100 años atrás y dejó ciertas cosas que hay que cumplir eso es todo, no hay más. ¿Bien? En términos bastante simples, eso es ser un esclavo. No, yo no decido que para poder trabajar en un banco, por ejemplo, tengo que haber cursado tal cantidad de enseñanza, que en escuela básica y media. No decido, me deciden por mí, yo tengo que obedecer. Yo no decido si las formas en que la ciudad está construida que me agrada o no me agrada. No lo decido yo, eso lo decide alguien. A mí tal vez me hubiese gustado una ciudad donde no hubiesen edificios, sino solo casas y muchos jardines y muchos árboles. Pero a veces tengo que vivir en un lugar donde hay edificios, no jardines, sino árboles, porque yo no decidí. Yo simplemente acepto, obedezco. Esta es la mentalidad del esclavo. Y esto obviamente es la mentalidad de las personas que vivían en Egipto. Cuando ahora van a salir, y ex profeso, o sea, Carlos Arjú lo decidió así, no van a ir a enfrentarse a otras realidades de esclavos. O sea, salieron ya de un mundo de esclavitud que es Egipto, y ahora yo quiero que ustedes reciban la Torá, que la Torá es la imagen máxima de la libertad, o sea, una decisión propia de autolimitar. Akshab. Para eso necesito que la mente de ustedes comience a abrirse como se abre el desierto. Y el desierto se abre inmenso, grande y sin molestia, o sea, sin ciudades, ni personas, ni otras culturas, y en especial sin otros esclavos. Solamente van a estar ustedes. Y por lo tanto, no van a ir de casa en casa y no van a ir de ciudad en ciudad, porque si llegaran a una ciudad, no ganamos mucho porque ustedes están saliendo de una ciudad. Entonces van a conocer otra forma de vivir esclavos. Y Hashem quiere construir un pueblo con una mentalidad distinta, completamente distinta. Y lo que se va a formar en este momento, cuando salen de Egipto, cuando reciben la Torá, e incluso cuando, por un castigo, fue por un castigo, pero se quedaron 40 años en el desierto, ese momento va a formar para siempre el carácter de Am Israel. Para siempre. Y de allí que el carácter de Am Israel va a ser indomable. Va a ser imposible que una autoridad humana estamos diciendo, no divina, humana, lo pueda someter a algún tipo de regla. Las vamos a aceptar, en muchos lugares las aceptamos, pero en la mayoría de los lugares, los grandes Maapejanim, los grandes revolucionarios, muchas veces fueron Yehudim, fueron judíos. Y aunque hemos aceptado cosas, y las seguimos aceptando, ustedes van a cualquier lugar de Sudamérica, a cualquier país, y van a ver que los Yehudim viven según las leyes del país. Pero si van a hablar, se van a acercar en secreto a hablar con ellos, se van a dar cuenta que no les interesa, pero en lo más mínimo que haya que atravesar con luz roja, verde, amarilla o fucsia. Que no les interesa, pero por lo más mínimo, las leyes de ese Estado. No hay forma de ponernos yugo. No existe. ¿Por qué? Porque Am Israel en el desierto se construyó a sí mismo. Y si bien hemos tenido, como les dije, que recibir ciertas condiciones en diferentes lugares, y lo hemos hecho, siempre hemos sabido que son estupideces. O sea, siempre hemos sabido que son cosas tontas. Que hoy día dicen una cosa, ayer dijeron otra, mañana van a decir otra completamente distinta, y por lo tanto no son cosas, no tienen validez. Si es una persona religiosa, entiende que la única validez es la Torá y la Halajá, porque eso es divino.
En cambio, todas estas leyes que las personas, las naciones del mundo tienen de cualquier tipo son cuanto menos ridículas. Y obviamente las cumplimos para no tener problemas. ¿Okay? Esa forma de pensar es precisamente lo que se forma, lo que se comienza a estructurar aquí. Y para eso se necesitan cuatro estructuras anímicas. El alma de Am Israel tiene que leit hamesh, o sea, tiene que construirse a partir del número 5, entre comillas, que es lo que significa esto. ¿A qué me refiero? Dijimos una de las definiciones de Hamushim, de cómo ellos salen, que es lo que es una perspectiva al futuro, ¿okay? Es una quinta parte. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, y en forma bastante clara, y no necesariamente algo que podamos entender eh, completamente, pero significa eh, que, que cuanto más verdad, muchas veces es menos la cantidad de gente que llega al punto del Emet. O sea, la Torá no es multitudinaria. El mensaje divino no es algo que todos sean capaces de seguir. Y eso es lo que nos enseña la quinta parte. En Egipto eran muchos los hebreos, pero como dice acá el Midrash, solamente una quinta parte salió y el resto murieron en la plaga de Hoshech, de obscuridad, como ustedes ya saben. Y eso significa que cayeron en la oscuridad. Allí fue donde se perdieron, en la oscuridad. ¿Esto qué quiere decir? Que el mensaje de la Torá es un mensaje no multitudinario, no es necesario y no hay que buscar multitudes. No es una ideología a la que la siguen millones de personas, ni es algo en lo que hay que esperar una reunión gigante de personas. No es así. La Torá es algo pequeño, pertenece a élites de pensamiento y a élites de población, o sea, de reunión de gente. No es de todos, es imposible, solamente de un grupo pequeño, la quinta parte. Los demás van cayendo, van desapareciendo. No pueden recibir tanta kedushá y por eso solamente la quinta parte queda. Y eso siempre fue así y eso es lo que nos quiere enseñar Rashi. A diferencia de otras formas de religiosidad o de pensamiento que son multitudinarias, llenan grandes estadios, hay predicadores religiosos que hacen prédicas y que llenan estadios enormes, llenos de gente, o lugares gigantescos, o llenos de seguidores. Eh, la Torá no es así. Una quinta parte solamente. O sea, se va reduciendo y eso hay que entenderlo. ¿Bien? Porque muchas veces nos confundimos y pensamos de que como hemos alcanzado realmente un kesher tan profundo con el Emet, tenemos que ahora convencerlos a todos de que lo sigan. No, eso es una decisión personal de cada uno y la luz de la Torá ilumina a cada uno en el momento que cada uno necesita ser iluminado, si es que va a ser iluminado y si no, es no. Este es el primer punto que se construye ahí. Segundo, está el tema de la zerizut, o sea, que Hamushim significa rápidamente, que salieron con rapidez. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que necesita la Torah es rapidez. O sea, eh, los sabios dicen con diferentes eksherim, dicen que Abar, cuando pasa el momento, batel corbano. O sea, Abar Shato, batel corbano. Cuando Ozemano, Abar Zemano, cuando pasa su tiempo, batel corbano. O sea, que las cosas tienen un tiempo. Tienen un tiempo. Cuentan que uno de los rebes hasídicos, no recuerdo ahora el nombre, le preguntaron una vez qué es lo que se aprende de las cosas modernas que hay en el mundo. Estamos hablando hace 100 años atrás. ¿Qué se aprende, por ejemplo, del telégrafo? Entonces lo dijo sabiamente que cada palabra vale.
cada palabra tiene un valor, porque en el telégrafo ustedes saben que había que pagar por cada palabra, entonces se trataba de escribir lo más pequeño posible, menos palabras para no pagar tanto. Entonces cada palabra tiene su precio. Entonces hay que aprenderlo. También voy a preguntar en qué se aprende del tren. ¿Ven? Cosa que es actual hasta ahora. Estamos hablando de trenes que tienen una frecuencia no necesariamente cada 10 minutos, sino cada día o cada 2 días. Lo dijo en forma bastante clara, que si llegas tarde lo perdiste. O sea, la Torá es un tren que se detiene en una estación, te subiste, te fuiste con él, te demoraste, lo perdiste, punto. Zrizim, tenemos que ser zrizim, o sea, tenemos que ser rápidos y ágiles. Y eso va muy a veces en contra de muchas formas de vida que tenemos hoy día, en donde todo empiezo el lunes, a hacer una dieta, bueno, empiezo el lunes, más allá, en otro día, lo dejo como para más adelante. No, la Torah es aquí y ahora, si no lo perdí. Punto. Esos son Zerizim. Esa capacidad de entender eso también se formó ahí en el desierto. Y después tenemos las dos cargas, los dos pertrechos, los dos provisiones. Una es la comida. ¿A qué se refiere esto? De que Am Israel va a tener que construirse de manera tal que pueda tener independencia económica. Si quieres ser libre, debes tener independencia económica, o sea, ser capaz de tú mismo ganar tu propia comida, porque de esa manera vas a poder acercarte más a Hashem Baraj, que es el que realmente da la comida, cuando tú no estás dependiente de la comida de otro ser humano. Porque si estás dependiente de otro ser humano, entonces la libertad se reduce. No es lo mismo. Esto obviamente lo han aprendido al revés, todas estas ideologías que existieron en el mundo donde el tema económico lo manejaron justamente para poder manejar a la gente. La Torá dice no, si tú no tienes independencia económica vas a estar siempre sometido a algo o a alguien y no a Hashem. Al único al que tenemos que someternos es a Kadosh Baruj Hu y por lo tanto a nadie más que a Hashem. Y finalmente también está el tema de las armas, ¿ven? Que salieron armados, el Klizain. Rashi trae acá para que nadie vaya a preguntar después de dónde tuvieron armas para poder luchar en contra de Amalek, Yoshua que luchó en contra de Amalek, o de dónde tuvieron armas para luchar en contra de Sihón, o de Og, o de Midian, etcétera, etcétera. Entonces las llevaban consigo. La pregunta es, si Akadosh Baruj Hu maneja todo, ¿por qué hay un nivel así de Shtadlut que se llama armas, que se llaman armas, armamento, que nos acompaña hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy nosotros sabemos que existen armas en el mundo y a pesar que nosotros hacemos tefilá, pedimos por los soldados, en todas las culturas se hace lo mismo, eh, siempre existe la naturaleza de los pertrechos, del armamento, está ahí, existe. ¿Y por qué? Si Hashem lo maneja todo, nuestras tefilot podían evitar que todo eso ocurriera y no fuesen necesario armas, se pudiese destruir a los enemigos de maneras distintas, como pasó en el diluvio, como pasó en Sodoma y Gomorra, como pasó con Yoshua cuando bajaron los mosquitos que atacaron a los enemigos de Israel, como va a pasar en el futuro, que van a caer nuevamente los granizos que no cayeron en Egipto van a caer en el futuro y van a destruir las tropas de los enemigos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que están escritas que van a ocurrir donde no va a ser necesario que hayan armas. Es por eso que el Naví va a decir que en un momento van a tomar sus armas y las van a transformar en arados, o sea, los metales que ocupan para matar los van a transformar en instrumentos de trabajo. Eso es lo que dice el profeta cuando llegue la época mesiánica. Entonces, ¿por qué es importante de todas maneras? ¿Por qué sí es importante esta ishtadlut, esta forma de comportamiento? Esto igual que el caso del alimento. Nosotros sabemos que el alimento viene de Hashem Yitbaraj, el que tiene fe sabe que es así. Sin embargo, cuando estamos conectados con otra persona y tenemos que
de alguna manera sabemos que estamos bajo la tutela de alguien, la libertad no es completa. Lo mismo pasa cuando la seguridad de la persona depende de otro ser humano. Cuando alguien para su seguridad depende de otro ser humano, entonces obviamente su capacidad de libertad como que se reduce. ¿Bien? Y eso es lo que va a decir de la Torá en algún lugar, y lo hemos leído en varias partes, que Arura ish asher batach ba Adam. Maldita la persona que pone su confianza en otra persona. Lo único que tenemos que poner la confianza es en Hashem Yitbaraj. A nivel humano, para que eso ocurra, necesitamos tener protección. Y esa protección la dan las armas, con las que se hacen las guerras que aquí se hicieron. A nivel humano necesitamos mantenernos. Esa mantención la da el alimento, el mazón, que está también puesto acá. Es por esto que estas dos perspectivas del mazón, del alimento y de las armas son importantes en la construcción precisamente de un pueblo que tiene dentro de sí un ADN bastante fuerte para saber exactamente que se necesita independencia económica y que se necesita un bitajón, una seguridad práctica propia, no de nadie más. Y eso es actual, es como está escrito acá, sigue siendo actual en nuestros días. Lamentablemente nosotros hoy, pueblo, en estos días, no tenemos independencia económica total y tampoco tenemos una independencia bélica total. Todas las balas que llegan para esta guerra vienen de Estados Unidos, hasta la última bala. Y también las armas vienen de allí. Por lo tanto, no es que podamos nosotros poder decidir qué hacer, sino que hay alguien que de alguna manera decide por nosotros. Y eso no es lo que Am Israel necesitó construir en el desierto. Cuando aprendamos, cuando nuestros líderes lean lo que está escrito en la Torá, lean lo que dice Rashi, vivió hace 1000 años atrás, y lo entiendan, porque uno puede leer y no entiende nada, y lo entiendan, entonces van a darse cuenta de cuáles son las herramientas, los instrumentos para construir un pueblo que su único objetivo va a ser conectarse con Hashem Yitbaraj. Y para eso se necesitan cosas técnicas que realmente son necesarias construir para que eso pase. Este es el trasfondo del Rashi, que habla de las 4 definiciones de la palabra Hamushim, o sea, de la palabra armados, una quinta parte, con provisiones, rápidamente, etcétera, como ya. Después de esto, después de este pasuk, tenemos tiempo, lo vamos a ver ahora, en el pasuk 19 dice algo que es extraordinario. El pasuk 19 nos va a dar una información que es mayor que cualquiera de las cosas que hemos leído hasta ahora. Esto que acabamos de ver es la formación del pueblo hebreo en el desierto, y así se va a dar. Muy bien. Pero hay algo que va más allá, incluso de la formación de cómo hay que vivir en este mundo. Dice el pasuk Yutet, el 19, Vaikach Moshe, y tomó Moshe Tatzmot Yosef, y tomó Moshe los huesos de Yosef, e imó con él. Porque Yosef había hecho jurar a los hijos de Israel diciéndoles lo siguiente: Pakod ifkod Elohim etchem, de recordar, o se recordará Hashem a ustedes, o sea, los va a sacar de Egipto. Eso es lo que Yosef les dijo, porque sabía que iba a pasar, así que los iba a sacar de Egipto. Y van a subir, o sea, van a sacar mis huesos de aquí, o sea, de Egipto, van a sacar mis huesos con ustedes. Ok, acá hay una historia que todos conocemos sobre los huesos de Yosef. El Rashi dice, vamos a leerlo, Rashi dice, Yotet dice, Ashbea, Ishbia, de hacer jurar hizo jurar, Ishbiam sheyashbiu libneichem. ¿Por qué escribió 2 veces Ashbea, Ishbia?
de jurar, jurarán, o sea, porque les hizo jurar que harán jurar a sus hijos. Hasta que llegue el momento de la Geulá, cada generación tiene que comprometer a la siguiente a cumplir esto de llevarse los huesos de Yosef. Belama lois via banav. ¿Y por qué no le hizo jurar a sus hijos? O sea, a Menashe y a Efraín. Sheisaú leeretz Kenaan miyad como sheishbia Jacob. O sea, ¿por qué Yosef no le dijo a sus hijos cuando yo muera, llévenme inmediatamente a la tierra de Canaán? Como Jacob le dijo a Yosef y Yosef lo hizo. Apenas Jacob muere, lo lleva y lo entierra en la Marata Majpelá. Entonces, ¿por qué Yosef no les dijo a sus hijos, Menashe y Efraín, que cuando muera lo lleven a enterrar a Eretz Israel? Amar Yosef, dijo Yosef, Ani shalita haiti b'Mitzrayim. Yo goberné Egipto, vehaya sipek beyadi la'asot. Y tenía el poder para hacer esto. Abal Banai, o sea, para llevar a su padre, a Jacob, a enterrar a la Marca Majpelá. Abal Banai lo yanihun mitzrim lazo. Pero a mis hijos no los egipcios no los van a dejar hacer. Lekach ishbiam, y por eso les hizo jurar, lechsheigalu, cuando llegue la Geulá y se vayan de Egipto, beyetzu mishan, y salgan de allí, sheisauhu, que lo lleven junto con él. O sea, que es lo que Rashi nos quiere enseñar, que Yosef tenía el poder para sacar a su padre después de fallecido y llevarlo y enterrarlo en Marat Machpelah, en Eretz Israel. Eso es un poder que él tenía porque él gobernaba Egipto. Sin embargo, sus hijos, Menashe y Efraín, no tienen ese poder. No lo van a tener tampoco. Yosef fue una cosa especial. ¿Por qué no lo van a tener? Hay varios motivos, pero digamos no lo van a tener y no lo tuvieron. Esa es la realidad. Entonces, los Mitzrim no le van a dejar que lo saquen a él, que es de alguna manera un gobernante modelo que tuvieron y llevarse a enterrar a otro lado. Entonces, por eso que pensó solamente en el momento en que en Israel ingresen en el periodo de Geulá, entonces llévenme y me entierran en la tierra de Israel. Y así fue como se hizo. Y el propio Rashi dice, Bealitem et atzmotai mizeitchem, explica Rashi, Le'echav ishbiaken, a sus hermanos les hizo jurar, Limdanu she'af atzmot shel ashvatin ne'elu imahen, shenemar itchem. Y aquí estudiamos que también los huesos de las Shvatim, o sea, de cada uno de los hijos de Jacob, después de fallecidos, también fueron llevados de Egipto a Eretz Israel. Por eso tenemos el Keverdán, tenemos varios Kvarot en diferentes lugares en Eretz Israel, según nos reveló Rabben Orizal, donde están enterrados los hijos de Jacob. Y en Shem fue enterrado Yosef. Hay un Masoret doble, bastante complejo, sobre el lugar donde Yosef estaba enterrado. Hay un Masoret que dice, vamos a ver dos, la verdad que hay más historias, pero vamos a ver dos. Hay un Masoret, una tradición que dice que los Mitzrim escucharon esto, escucharon que Am Israel iba a llevar los huesos de Yosef a enterrarlos a Eretz Israel cuando se fueran de Egipto. Que sin esto no lo iban a hacer, no iban a salir si no se lo llevaban porque era un juramento. Entonces, para que esto no fuera y no se escapen de Egipto, después que Yosef murió, ellos pusieron a Yosef fallecido en un arón, en una especie de sarcófago, y lo arrojaron al río Nilo. Lo arrojaron al río Nilo y quedó introducido en alguna parte del río Nilo, nadie sabía dónde. ¿Bien? Fue ocultado. Entonces, cuando Moshe va a salir de Eretz Israel, él sabe que hay una promesa, hay un juramento y tiene que encontrar los huesos de Yosef y saber dónde están. Como no sabía en qué lugar del Nilo, el Nilo es bastante largo, donde buscar, Serach Batasher, la nieta de Jacob, que le avisó que Yosef estaba vivo, ella fue la que le dijo dónde estaba. No se olviden que ella tuvo una larga vida, una vida muy larga, y hay quien dice que todavía sigue con nosotros. Y ella fue la que le indicó dónde Yosef estaba, lo habían tirado los Mitzrim. Fue hacia allí Moshe, escribió en una placa de oro Aleishur, su de toro, que es
el símbolo de Yosef, y el sarcófago de Yosef subió y se lo pudieron llevar de Eretz Israel. Todo esto que acabo de decir hay que explicarlo con detenimiento, qué es lo que significa cada una de estas señales, obviamente. Existe otra tradición, otro Masoret, que dice que Yosef fue enterrado donde están enterradas las tumbas de los reyes de Egipto. Las tumbas de los reyes de Egipto no están enterradas en las pirámides, como normalmente la gente piensa, o quieren hacernos pensar que las pirámides son lugares donde se enterraba muertos, se enterraban a los faraones, pero eso no es correcto, eso no es así, sino que los faraones se enterraban en un lugar que se llama el Valle de los Reyes. Ahí donde estaban las tumbas de los faraones, que, dicho sea de paso, todas fueron saqueadas, todas fueron profanadas, porque al faraón se lo enterraba con muchas joyas, muchos tesoros. Solo una se mantuvo sin que la hayan profanado, que es la famosa tumba de Tutankamón, que se encontró hace como 100 años atrás. Bueno, en este lugar, en el Valle de los Reyes, fue donde fue enterrado Yosef, por haber sido un virrey de Egipto. Y Moshe sabía que había sido enterrado ahí, pero tampoco sabía dónde. Entonces fue hasta el Valle de los Reyes y él habló con Yosef. Yosef le dijo, mira, hicimos una promesa y nosotros la vamos a cumplir, pero para eso necesitamos saber dónde estás. Si tú no nos das una señal dónde estás, nosotros vamos a quedar libres de la promesa y te dejamos aquí. Y en eso sintió que la tierra se movía y que un Aarón salió de debajo de la tierra y quedó en el campo. Y ahí entendió que Yosef había había dado la señal para que lo sacaran de Egipto. En ese es el otro Masoret. Sea según una tradición o sea según la otra, los Mitzrim no querían que Yosef se fuera, porque sentían que si él se va, Mitzrayim se quiebra. Y finalmente así fue. Y fueron llevados los huesos de Yosef y siempre estuvieron al lado de Moshe. Moshe los llevó y había una tienda donde se había puesto Aarón como el Aarón del Aarón Abrit. Había un Aarón que era el Aarón Abrit y estaba el otro Aarón que era el Aarón de los huesos de Yosef, que fueron llevados por Moshe durante toda la travesía en el desierto hasta que Yoshua finalmente se encarga de enterrarlo en Shechem, que era el lugar que le pertenecía a Yosef. Esta es estos dos puntos que hemos tocado, el tema de cómo se forma Israel a través de la palabra Hamush, y el tema de Yosef es muy importante, ambos puntos, porque marcan precisamente la estructura dentro de la cual Israel se forma. Así es como Israel se va a formar. Con estas características se va a llenar de energía para poder continuar ese largo camino que es los años en el desierto y después la campaña de ingreso a Eretz Israel a través de Yoshua para poder recibir la tierra de Israel a través de ese kibush. Estos dos puntos que mencionamos, los cuatro primeros, son puntos más bien de tipo anímico, es cómo se forma el ánimo del pueblo, ¿no? A través de esto de que no son todos, de que se necesita hacerlo rápido, de que se necesita independencia económica y también independencia en la protección. Son temas que tienen conectados con la materia, con el mundo, con este mundo. Yosef, en cambio, es distinto. Yosef es la capacidad que tiene Israel de poder ingresar a otros mundos, a otros espacios, a otras dimensiones espirituales muchísimo más fuertes y muchísimo más pesadas, con mayor profundidad. Como por ejemplo los estudios de Kabbalah, los estudios del Sod, de Penimiot Torah, todo eso está representado también por el Señor de la tierra de Israel, que es Yosef Atzadik, y por lo que él significa, todo lo que él hizo nos construye precisamente un camino hacia un mundo espiritual mucho mayor. No se olviden que él interpreta sueños, o sea, están dimensiones que no son solo materiales, sino que son dimensiones profundas y espirituales. Todo esto es Israel que acaba de salir de Egipto, que comienza la caminata por el desierto
y que vamos a ver en la próxima semana recibiendo la capacidad de autodefinirse y autolimitarse a través de la recepción de la Torá y todo lo que eso va a significar. Besrat Hashem, vamos a quedar por hoy hasta acá, que como dije, estas palabras de Torá y el estudio de Torá sean una forma de poder ayudar a nuestros soldados a que vuelvan sanos y buenos a sus casas, la liberación de nuestros rehenes, Besrat Hashem, sanos en el cuerpo y sanos en el alma, para todos nuestros enfermos y también para todos nuestros heridos, y que todos los padres, hermanos, hijos, parientes de los soldados caídos reciban consuelo Minashamayim, Sheminashamayim, Benaham. Quedamos entonces por hoy hasta acá.